Bienvenidos a Economía a Fondo, el programa que busca acercar los temas de finanzas, economías, mercados de manera fácil a todos nuestros auditores. Hoy día nos encontramos con un economista muy conocido, muy reputado, que es José Gregorio. José, bienvenido a Economía a Fondo, gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto estar aquí. Encantado nosotros también de tener a José. Bueno, un breve resumen de tu extensa carrera, José. Tú fuiste expresidente del Banco Central, triministro, ¿no? De Energía, Economía, perdón, sí, bien digo, Energía, Economía y Minería del gobierno de la administración de don Ricardo Lagos. Además, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y académico, investigador, corredor también, deportista. Muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos hablar hoy día de manera simple, como les decía, sobre los temas de la economía, qué nos está pasando, cómo está el entorno económico de nuestro país, también de nuestros vecinos, porque nos afecta efectivamente cómo también se están comportando, cómo se comporta la economía en los países hermanos, ¿no es cierto? Y hablar del IMASEC. Hace pocos días salió la nueva cifra del IMASEC, supimos el dato. El IMASEC es el Índice Mensual de Actividad Económica, por si acaso no sabían el significado de sus siglas, ¿no es cierto?, que cayó un 0,9% en el mes de agosto. Es la cuarta peor cifra en el año, José. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que pasó esta caída bastante inesperada por lo demás dentro del mercado? Mira, a mí es importante el IMASEC mes a mes porque eso va actualizando nuestras proyecciones. Uh-huh. Pero eso no cambia el tema más de fondo. El IMASEC, como tú dijiste, es nuestro índice de producción mensual. Uh-huh. El índice de producción anual es el PIB, el Producto Interno Bruto, y el IMASEC es casi todo el PIB, pero como es mensual no contabiliza muchas cosas. Pero okay, es una manera de poder saber qué pasa mes a mes en la economía. Claro. El PIB se inventó para la Gran Depresión, antes no se medía, y después se empezó. Y después empezamos a medir índices mensuales, con un poquito de atraso también. Pero si yo tuviera que hacer un gráfico para que se imaginen nuestros auditores, nosotros tuvimos una caída muy fuerte para la pandemia el año 2020. Sí, efectivamente. El año 2021 nos recuperamos con una fuerza, yo digo, excesiva, porque hubo retiros de fondos de FP. Uh-huh. El impulso fueron 30 puntos del PIB. Imagínate toda la producción anual, claro, tú le agregas 30 puntos más de impulso, para que poder son empujar la economía. El desahorro, sí, pero fue excesivo. Porque no necesitas 30 puntos para impulsar la economía, 5, 10 puntos, tú dices. Y además, que el 2021 era un año de salida de pandemia, eso sería haber gastado la pandemia cuando la gente estaba encerrada. Claro. Bien, pero no vale la pena discutir eso. Pero tuve una caída fuerte el 2021. Uh-huh. Y la economía se recupera con tal fuerza. Estamos en el 2023 y quiero que la gente, por favor, entienda. Y nuestra producción, si tú la graficas mes a mes, el IMASEC, sí, alcanzó un pic. Uh-huh. A quienes les gusta ir a la internet pueden ir a ver la base de datos del Banco Central, sí, que vean el IMASEC mensual desestacionalizado, porque hay que sacarle, limpiar las cosas mensuales, ¿no? Claro. Llegamos a un pic en noviembre del 2021, el pic máximo, y no nos hemos recuperado de ahí. Desde el 2021, noviembre, el PIB ha estado por debajo. Cae un mes, sube. Pero imagínense que nosotros tenemos una curva que sube muy rápido y que el 2021, noviembre, se chanta y ahí empieza a caer. Y cae un poquito. ¿Qué significa esto? Entonces la gente va a decir, bueno, pero ¿cómo el 2022 crecimos si estuvo plano? Claro, el 2022 crecimos porque enero del 2022, que estaba a nivel de noviembre del 2021, era muchísimo mayor que enero del 2021. Claro, cuando tú comparabas 12 meses, veníamos creciendo como avión. Entonces, si tú tomas enero, diciembre 2021, que es un año de subida, pero que parte muy abajo, la suma es menor que todo el 2022 que tuvo plano. Entonces, el 2022 crecimos 2,5%. Claro, perfecto. Ahora, el 2023 estamos planos respecto a un año plano, así que este año o vamos a cero, o vamos a ser negativo, o vamos a ser levemente positivo. Lo más probable con este IMASEC es que sea negativo. Punto. Raya para la suma, como se dice. Sí. Estamos en una economía que no está creciendo desde fines del año 2021. Es parte de un ajuste que la economía ha tenido que sufrir. Uh-huh. Es parte de un ajuste que ha sido
en parte gatillado por el Banco Central para poder reducir la inflación. Porque cuando la economía del 2021 crece tanto, se va por sobre nuestra capacidad y empieza a generar presiones de precios, más la guerra de Ucrania, mil otras cosas que pasan. Un montón de Tenemos factores. inflación, hay que subir la tasa, enfriar la economía, y es lo que está pasando hoy día. Entonces, ¿tú consideras que el 2023 va a ser un año de recesión? ¿No ves alguna posibilidad de que Cero. crezcamos noviembre, O sea, podríamos diciembre? crecer 0,5, podríamos caer 0,5 o 1. Ya. Esos son los rangos. O sea, Ujú. ahora igual hay una discusión recesión, cómo se mide recesión. Claro. Puede ser recesión técnica, que son 2 trimestres cayendo. Podemos tener, podemos no tener. No es lo más importante, es como para poner un nombre. Lo importante es que estamos en una economía absolutamente frenada, que debiera hacia el próximo año, los primeros trimestres del próximo año, y en parte por el relajamiento monetario que debiera ocurrir, que está ocurriendo y que debiera ocurrir tal vez con mayor fuerza en el futuro, Ujú. vamos a ver nosotros un repunte en la actividad económica. Y un repunte en la actividad económica Va a durante... crecer al 2. Tampoco Claro, nos que no es dejamos mucho... Es que otra cosa que es importante que tengan claro. La economía tiene una capacidad de crecimiento. Y la capacidad de crecimiento de Chile es baja. O sea, el Banco Central dice, ¿cuál es nuestra capacidad de crecimiento? Ujú. Lo que crece la productividad, lo que invertimos, toda la creación que hacemos, todo eso. Las estimaciones que hay, lo que hemos visto en la experiencia en los últimos años, es que es 2,5%. Pero, ¿y por qué tenemos esa pequeña capacidad de crecimiento? ¿Qué falta? ¿Hay más inversión? ¿Somos un país chico? ¿Estamos muy Somos- lejos? ¿Cuáles son los factores Bueno, relevantes es muy para poder interesante cambiar lo que eso? tú dices, que estamos muy lejos. ¿Ah? Se reclama mucho sobre nuestra matriz productiva, este término así como Claro. complejo. Simplemente dice cuán sofisticada son las cosas que producimos, cuánta variedad producimos. Entonces, nosotros somos un país concentrado, muy cerca de recursos naturales y con grados de elaboración que tal vez no son lo que nos gustaría. Claro. Ahora, ¿qué te explica? Y es interesante la teoría de comercio internacional. Ujú. Entonces la gente dice, somos un país malo. ¿Por qué? Porque somos neoliberales, tal vez. Entonces sí buscamos algo. Pero no es tan así. Chile tiene esta característica porque tiene mucho recurso natural y eso hay que venderlos. Claro. Y es un beneficio, ¿no? Efectivamente. Lo tenemos bajo la tierra, digamos. Ujú. Pero también porque estamos muy lejos. Nosotros somos una isla. Australia es similar a nosotros, Nueva Zelanda, son Claro. países muy lejanos. Pero- Nosotros lo más cerca que tenemos son 2 horas en avión en Buenos Aires. Imagínate en Europa. Piensa en Asia, donde los puertos están uno al lado del otro. Uno no va de Valparaíso a Callao, uno va, no sé, de China a Corea, o sea, hay viajes, o sea, las rutas chinas que hay. Entonces, ¿qué es lo que existe en el mundo y cómo se organizó el mundo? El mundo se organizó en base muy profundamente, y está hoy día, a lo que se llaman cadenas de valor. Aquí esta cosa de que las cosas se... Apple, el iPhone, se Sí. produce, creo, en 80 países distintas partes, distintas cositas. Las piezas, Las dices tú, piezas. para después juntarlas todas Entonces pues tú las transportas en avión, Claro. en barco, en burro, no sé cómo será, y las juntas en un lugar y la arman. Entonces, la pregunta es, ¿alguien va a traer un material a Chile Claro. para después llevarlo? O sea, no vale De la vuelta pena. a Estados Unidos, por ejemplo. Mejor O sea, hagámoslo, y mejor hagámoslo entre Estados Unidos y México. Claro. Entre, Que está mucho más entre cerca Estados y- Unidos y Centroamérica. Pero nosotros es muy difícil entrar en las cadenas de valor. Claro. Y de hecho hay estimaciones que dicen que Chile tiene un nivel de sofisticación mayor que el que le corresponde dado lo lejos que estamos. Somos una isla alejada. La única diferencia es que en vez de hacia Argentina, en vez de tener mar, tenemos cordillera. Tenemos cordillera, Pero somos claro. una isla. Pero también es un desafío entonces, porque Sí. efectivamente el no estar presente dentro de esta cadena de valor nos construyó o nos hizo crecer de una manera un poquito más sofisticada, como lo menciona. Y eso también es un desafío que nos hace crecer, que nos hace Hay que ver desafiarnos. las oportunidades que uno tiene. Chile tiene mucha oportunidad. Yo siempre he dicho, nosotros en algún momento describíamos Chile y decíamos, tenemos la mala suerte de tener un desierto enorme. Hoy día ese desierto puede ser una forma de captación de claro. energía increíble. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Una Tenemos mina de oro. litio, tenemos litio. De energía. Tenemos litio. Lo importante es saber explotarlo. Ahora, yo siempre digo, no esperemos que porque hacemos litio tenemos que hacer la batería. Que se puede. Yo no soy el hombre empresario para hacer eso. El mundo, las empresas
nosotros crecimos en un mundo en el cual nos enseñaron, o no, el mundo del, entonces el mundo de la antigüedad, de la sustitución de importaciones, decían, los países desarrollados producen lo sofisticado y los países en desarrollo hacen la materia prima. Eso es un cuento. No es así como funciona la empresa. Las empresas producen donde es más barato para sacar más utilidades. Punto. Entonces, si una empresa dice, mira, a mí me conviene hacer eso en Chile o me conviene... Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que proveerle? Recursos. Ahora, entonces por eso uno dice, vamos a hacer la batería. Probablemente hay otros bienes que podríamos hacer. Alguien comentaba el otro día, igual es impresionante, nosotros tenemos la mayoría minas de cobre y no somos los grandes exportadores de tecnología de cobre. Exacto. Pero podríamos tal vez hacer otras cosas. Pero al menos teniendo litio, teniendo el potencial de generar energía, hidrógeno verde, que está todavía en su infancia, nosotros deberíamos ahora abrirnos con mucha fuerza y con mucho entusiasmo a la inversión extranjera que vengan a desarrollar esos sectores. Siempre la gente dice, no, es que mejor que el litio lo hagamos nosotros porque así nos quedamos con toda la plata. Claro, pero eso es que tú tienes que poner capital. Si esto es quien pone capital. Claro. O sea, es que para que entiendan nuestros auditores, esto es como que si alguien tiene, si alguno de nuestros auditores tiene la suerte de descubrir litio en su jardín, entonces, ¿qué va a hacer este? Va a decir, van a conversar en la familia y decir, ya vamos a buscar un maquinario. Es mucho más fácil decir, ¿sabe qué? Llamo a una empresa de litio y le digo, le arriendo mi jardín. Claro, y usted me paga por hacerlo en mi jardín. Usted lo hace mejor. Claro. Y yo le voy a sacar lo que más pueda. Y que tenga el conocimiento, además, porque nosotros estamos muy lejos de eso todavía. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Esto no se trata de si el Estado no es el que explota el litio y quién pone la plata para el capital. Lo importante es que nos beneficiemos de ese recurso que tenemos en la tierra de la mejor forma posible. ¿Y cómo se hace eso? Firmando buenos contratos de concesión, yéndose con mucha participación cuando los precios son extraordinariamente altos y saber diseñar un contrato. Y eso hoy día se puede hacer. Y es lo que deberíamos hacer, y con hidrógeno verde y con todo eso, y hacer participación. No estamos a nivel de llegar al nivel de Estados Unidos. Estados Unidos hace algo mucho más brutal. Estados Unidos dice, yo quiero desarrollar la energía eólica y le doy subsidio a los empresarios. Claro. Acá nosotros los subsidios mejor los gastamos en otras cosas. Pero sí tenemos que tener una mentalidad un poquito más agresiva para aprovechar eso. ¿Y eso nos va a hacer o nos haría entrar en esta cadena de valor que tú mencionabas? ¿O la cadena no sé si vamos a estar en el medio de una cadena de valor o vamos a aportar la primera fase que, ojo, lo más importante en esto es sacar el recurso. Claro, o sea, lo más importante es el litio. Puede ser la batería y todo, pero lo más importante es el recurso. Lo mismo pasa con cobre. Agrega muy poco valor hacer una tubería. ¿No es cierto? El concentrar es mucho valor. Y hacer la tubería implica también tener instalaciones que pueden contaminar mucho. Por tanto, no es obvio dónde llegamos. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es lo mejor que podemos. Ahora tú me dices, ¿cómo lo hacemos para tener productos y ofrecer productos más sofisticados y todo? Bueno, ahí es donde entran los temas vocacionales. Claro, y qué hacemos. Pero no es pensar de que esto es una voluntad y dice, ahora vamos a mandar baterías para afuera. Hay toda una discusión de hasta dónde, pero lo que yo sospecho es que la batería es bastante pesada. Es mejor llevar el material y hacer la batería cerca del centro de consumo. Claro. Entonces eso es lo que nos va pasando. Y ahí nos podemos adaptando. Tenemos ejemplos, países tremendamente exitosos, que no son los países más sofisticados en materia de producción y diversificado y son muy ricos como Australia y Nueva Zelanda. Y son países que su especialidad son recursos naturales. Siempre nos comparamos un poco, o son nuestro referente, ¿no es cierto? Claro, Australia y Nueva Zelanda. Con los tamaños, obviamente, que tienen ellos versus nosotros. Pero no es tan distinto. Si lo que pasa es que ellos tienen otra historia, tienen otra forma de desarrollar, llevan muchos años creciendo. ¿Qué es lo que más destacarías de esos dos países? En términos de su economía. Mira, es que lo que pasa es que más que allá de la economía, yo creo que cuando tú me dices ¿por qué Chile no crece más? Yo creo que me gusta poner un tema que no se discute tanto en la economía y es tener un sistema político incompetente, incapaz de aprobar leyes pro crecimiento, o sea, pro crecimiento, ponerse de acuerdo, ni siquiera en reformas, en avanzar. Estos son países parlamentarios, lo cual hace mucho más fácil eso. Gobiernos de mayoría, hay toda una discusión si Chile puede o no puede tenerlo, no voy a entrar en eso. Claro. Pero nosotros tenemos un sistema político que está pasando en muchas partes del mundo, pero yo siempre doy como ejemplo, llevamos más de 10 años tratando de subir la cotización de pensiones. Claro, el tema de la reforma previsional. Sí. Y somos incapaces. ¿Por qué? Porque la discusión es 2 para ti, 2 para mí, 3 para ti, 3 para mí. Una discusión que es muy de segundo orden.
porque pasan décadas, pasa más de una década en la que la gente no está cotizando más, por lo tanto sus pensiones van a ser igualmente bajas. Salvo que ahora existe la PGU, pero hay que tener cuidado con aumentar mucho la PGU, porque la PGU incentiva la no cotización, porque te la pagan independiente si trabajaste. Sí, efectivamente. Lo conversamos, de hecho, en el programa anterior con Paulina Yasig y con la María José Saldívar. Pero mira, y una de las preguntas era precisamente esa, José, estamos en un periodo de presupuesto, el gobierno quiere aumentar gastos, tenemos parados temas como la reforma previsional, como tú mismo lo acabas de señalar, y otras más, estamos con el proceso de nueva constitución, o sea, estamos en un escenario bien complejo desde ese punto de vista. Entonces, estos procesos inconclusos efectivamente nos afectan. ¿Cómo vamos a poder avanzar el 2024 cuando no se ve una solución de corto plazo, por así decirlo? Aquí hay varias cosas. El tema previsional es dramático. O sea, para mí es dramático y tanto las políticas como las propias AFP son muy responsables de que no haya avance. O sea, porque en el fondo podemos llegar a un acuerdo 3 y 3, 4 y 2, me da lo mismo. O sea, al final, tiene que además que tú sabes que esta cosa es retribuir, no es que te quitan la plata y no te dan nada. Es que tu plata va a un fondo, se ahorra. Claro, se invierte. Y se te devuelve un poco, pero si te fue mal te pueden devolver un poquito más. Pues eso es la redistribución. Y lo se llama seguridad social. Pero hacen un tremendo escándalo. Y hay muchos actores que están felices con que no haya reforma de pensiones, dan lo mismo que haya reforma de pensiones mientras el negocio siga. Por lo tanto, yo eso lo encuentro lamentable. Ojalá pueda avanzarse. Pero, y ojalá podamos resolver el tema constitucional. Porque Chile tuvo un estallido social, a mí me gusta contarlo así, tuvo un estallido social. Y cuando los economistas chilenos, yo que viajo mucho y hablo mucho afuera, salíamos cerca del estallido social, la gente te miraba y te decían, pensábamos que tu país era un tigre, y la verdad que una estafa. Está incendiándose por los 4 costados porque lo que hicieron en 30 años a nadie le gusta. Esa era como, entonces uno salía como decir, bueno, trataba de explicarlo. Claro. Pero después, nosotros hicimos la solución institucional. Después de todo ese caos, se firmó un pacto, nueva constitución, se hizo una elección, el país fue a esa elección, y lo más impresionante de todo, que alguien pensaba que la elección iba a estar resuelta, todo el mundo, a la ciudadanía no le gustó el proyecto y votó que no. Entonces, por mayoría, por amplia mayoría. Por eso pero es muy institucional la salida. Claro. Hay otros países que se descarrilan, que tienen caudillos, que vienen en regímenes autoritarios, que se quieren. Aquí no. Aquí lo que nosotros vimos fue una salida institucional a una crisis. No sé, con muchos países. Es lo que le pasó a los franceses con la Revolución Francesa. Fue eso. Siendo unos países más ricos del mundo, tuvieron su crisis, pues salieron. Ellos se demoraron más, esperaron hasta Napoleón. Pero nosotros tenemos una salida institucional. Y en vista de que fallamos, démonos una segunda chance. Lo que sería lamentable y vergonzoso es que en esta segunda chance perdamos la posibilidad. Ahora, si pasa, es porque tenemos eso nuevamente una demostración de un sistema político polarizado, fracturado, incapaz de llegar a acuerdos. Ahora, por otro lado, la economía va a seguir. Y nuestra economía es resiliente. No crece mucho, pero tampoco va a tener crisis, ni le va a pasar nada. Esto de que cuando la gente decía, no, es que va a salir Boric y vamos a caer, no, es que después el estallido social viene el colapso. Claro. Imagínate que incluso crecimos a 3%, que puede haber sido mucho promedio, los 2 años de pandemia. O sea, eso te demuestra que hay bastante fuerza en nuestra economía. Las bases como fundamentales son bastante sólidas y parte de eso es la política fiscal. El presupuesto hoy día está entre los rangos absolutamente razonables. La economía el próximo año crece al 2,5%, el fisco piensa gastar 3,5%. 3,5%, exactamente. Primero, no es mucho más. Y segundo, en un estado normal, el fisco tiene que gastar más cuando hay que impulsar la economía, gastar menos cuando hay que frenarla. Hoy día hay que empujarla. Claro. Por eso el Banco Central baja la tasa. Esa es la contribución del Banco Central. Y el fisco, es decir, yo le voy a poner un poquito más. Nada exagerado. Ya, un poquito más le voy a poner. ¿Te parece entonces, que los márgenes están absolutamente desde el punto de vista macro, es absolutamente... De los parámetros que bueno, los parámetros razonables. Son absolutamente razonables, absolutamente. Ya, perfecto. José, bueno, y ahora estábamos hablando también un poco de la economía internacional. ¿Cómo ve a las grandes potencias, el entorno económico en el que estamos? Estados Unidos también con varios problemas por ahí.
Hoy día en Chile el dólar está más pasado ya a los 900 pesos, en fin. ¿Cómo nos afecta a nosotros de nuevo este pequeño país flaco, largo, Sí. tipo isla? Pero ¿cómo nos afecta toda esta situación que está pasando en Estados Unidos y la mantención de la guerra todavía Rusia-Ucrania, Sí. que no ha parado en el fondo? Dos cosas. La primera, respecto al dólar, estamos en un periodo que no solo es Chile, el dólar está en sus niveles récord mundiales. Ujú. Está llegando a niveles récord. O sea, está muy fuerte el dólar. Y ocurre que cuando hay incertidumbre, cuando hay problema, todo el mundo se refugia en dólar, el dólar se fortalece y nuestras monedas se debilitan. Por lo tanto, claro, a mí me parece que puede ser un poco mucho arriba de 900, pero entre 870 y 920 no son cosas que sean demasiado material de mediano plazo. O sea, obviamente tienen impacto en los mercados financieros, pero no es una tendencia inusual. Ya, perfecto. La segunda cosa, siempre el mundo tiene problemas. Siempre. Siempre en el mundo hay empresas quebrando, siempre en el mundo hay países colapsando. Tuvimos hace poco una pandemia. A mí me tocó dirigir el Banco Central cuando tuve una crisis financiera de primer orden. Después de la crisis financiera vino una crisis en Grecia que casi tumba el euro. O sea, si yo estoy diciendo siempre, es raro encontrar 3 años sin problema. Claro. ¿Cuál es el paz. problema mundial hoy día? Tú dices, sí, que Trump puede ser presidente de Estados Unidos, más bien un problema político. No, pero no va a descarrilar a Estados Unidos. Entonces, más allá de que es bien interesante hoy día las discrepancias, y hay estudios de economía. Las discrepancias son mucho menos en lo económico y mucho más en cosas culturales y sociales. Por eso es tan polarizado el mundo respecto del aborto, respecto de los derechos de las minorías, ¿no es cierto?, respecto a la inmigración. Esa es la polarización que se crea y que hace elecciones políticas muy de vida o muerte, pero las economías siguen flotando. O sea, son de carácter, esas divisiones son más de carácter, por así decirlo, de valórico, moral, Valórico, cultural, social, claro. pero en lo económico seguimos flotando. Entonces Estados Unidos probablemente tenga una recesión próximamente o crezca mucho menos. El Fondo Monetario estima que va a crecer menos porque venimos saliendo de un periodo inflacionario. Pero veamos el lado positivo. La inflación en el mundo entero está cayendo. El año pasado llegamos a tener 14% de inflación. Sí. Y hoy día estamos con registros mensuales. Llevamos acumulado menos de 3% en el año. Y estamos con registros mensuales del orden de 3%. O sea, después de haber tenido 14% de inflación, nuestra inflación se ha normalizado. En el grueso del mundo llegaron a tasas cercanas al 10%, algunos la superaron, hoy día vienen de vuelta. Es un tremendo beneficio para la gente que no se valora y con todos los problemas no se olvida. Pero sí, acuérdate que hace un año de inflación mensual 1%, 1 y tanto por ciento. Aquí no puede pasar un mes, pero estamos con inflaciones más. Y que un tremendo éxito para las políticas monetarias del mundo y la banca central. Segundo, tenemos un gran riesgo y es China. Y la gente está muy preocupada por China. ¿Por qué? Porque a China le pasa lo que le ha pasado a Japón, lo que le pasó a Estados Unidos, que en un periodo de mucho boom se acumula mucho desbalance en el sector inmobiliario. Entonces en China, o sea, hay mucha oferta. Se pusieron a vender mucha oferta en verde. En verde, perfecto. Quebraron y no hay nada que entregar. Evergrande, que el mayor, está preso hasta el chairman, ¿no es cierto? Exacto. Y son miles de mil. Acá pueden ser 100 millones de dólares, pero en un país de más de 1.000 millones de personas son miles de millones de dólares. Claro. Entonces, esta empresa colapsa y eso afecta y tiene efectos encadenados sobre el resto de la economía. Claro. Sin embargo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, ¿contamina esto al sistema financiero o no? Pues lo que pasó en Estados Unidos con la crisis subprime. Así es. Las hipotecas contaminaron el sistema financiero, se vinieron de espalda a bancos, y cuando contamina el sistema financiero, esto se esparce por toda la economía. Si está constreñido, yo creo que en Japón, en China lo tienen relativamente constreñido. Ya. Ahora, ¿cuál es el segundo problema que viene? Es la japonización, que todo el mundo habla. ¿Qué pasó? Japón ¿Qué es un país que creció. Japón es un país que desde la Segunda Guerra, desde que sale de la Segunda Guerra, al año 90 parte como una economía bastante pobre, uno de los mayores éxitos económicos de la historia, y el año 90 llega a tener ingreso per cápita como el de Estados Unidos. Una de las economías de mayor progreso en la historia de la humanidad. Llega y el 90 tiene crisis inmobiliaria, crisis accionaria, y se frena y deja de crecer hoy día. ¿Y qué es lo que ocurre en esos casos? Los gobiernos, para que no quiebre y no colapse el sistema, empiezan a darle salvavidas a empresas zombie.
Creaba acceso en empresas como que no debieran existir, pero que uno las va apoyando para que no provoque más problemas. Claro, para que no haya y una quedemos caída en esa masiva. dinámica y quedamos quietos. Perfecto. Entonces, el temor es que China le pase eso, pero ojo, China ha crecido mucho, mucho, mucho. Hoy día el ingreso per cápita de China es 12.000, el de Estados Unidos 75.000. Tiene un tremendo trecho para seguir creciendo. Todavía. Entonces, no es que llega la japonización como que no hay productividad y colapsa. Le queda muchísimo a Japón, a China por delante. Así que sí, yo creo que China creciendo al 5%, estábamos acostumbrados al 10%, pero hoy día al 5%. 5% siendo la segunda economía del mundo y estando muy cerca de Estados Unidos. En 10 años más seguro va a ser más grande que Estados Unidos si sigue creciendo 5%. Por lo tanto, el impulso que le pone a la economía mundial, yo no sobredimensionaría los problemas de China sin despreciarlo. Y además que a nosotros nos afectan porque demandan mucho nuestros bienes. Exacto, de nuestra materia prima. Pero nuestras materias primas hoy día tienen otra salida, y que es la descarbonización. Hay mucha demanda por cobre porque es el mejor conductor eléctrico. Así es. Entonces, al final, sí, hay un mundo riesgoso. Si yo quisiera que tú me invitaras todas las semanas, yo te pondría y te diría que va a colapsar. Y todas las semanas te explico por qué no colapsó y qué va a colapsar. Pero la verdad es que hay que... O sea, el mundo tiene problemas, va a haber crisis, va a haber problemas, pero somos resistentes. Aún bajo control. Tuvimos la crisis financiera internacional y caímos un par de puntos el PIB. Sí. Tuvimos la crisis del COVID, caímos a 6, crecimos a 12. Tuvimos la crisis del COVID. Yo siempre digo a la gente, pues dígame, siempre digo, mira, el año 2019 produjimos 100. El año 2020 pasamos 3 meses al menos encerrados. Al menos. Sí. 3 meses, no podíamos salir. Sí. Y si salíamos, íbamos, cuando nos cambiaban de etapa, ¿no es cierto?, fase, vacuna, claro. Podíamos salir el fin de semana a caminar 2 horas a la calle. 3 meses, 4 meses, y produjimos 94. Claro, Somos una economía lento. resiliente. Sí, o sea, yo creo que también hay que admirarse por el progreso económico, tecnológico, todo lo que pasa. No hay que estar tan negativos entonces respecto a la economía. Nunca. José, encantada de tenerte en Economía a Fondo. Muchas gracias. Conversamos de varios temas bastante claros, así que está absolutamente invitado para la próxima, para los próximos programas de todas maneras. Y bueno, nosotros ahora vamos a unos comerciales y volvemos pronto con más Economía a Fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda tu familia. Todos disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que has construido con todo tu esfuerzo. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Somos parte del grupo Salve su Empresa. Encuéntranos en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV. Regreso en Economía a Fondo. Recuerden, el programa que busca acercar los mercados, la finanza y la economía a todos ustedes, a todos nuestros auditores de agricultura. Y ahora nos encontramos con Francisca Yunemann, una abogada, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, y hoy día vamos a hablar de eso, por eso estamos juntas aquí en Economía a Fondo, pero además columnista, fuiste distinguida con el premio Ella Inspira. Sí. El año 2022. También has sido elegida entre las 100 mujeres líderes. Eres miembro del Círculo de Personas de ICARE. Tienes una trayectoria como bien profunda en el ámbito de las personas, del trabajo. Fuiste subsecretaria también. No fui subsecretaria. Trabajé en el Ministerio de la Mujer, que era el CENAM en ese entonces, pero no. Fui asesora legislativa. Asesora legislativa, sí ya. Entonces estaba...
buscamos esa información. Oye, pucha Francisca, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de temas de género. Efectivamente hay unas brechas muy importantes salariales entre hombres y mujeres que trabajan formalmente e informalmente, y ustedes hicieron un estudio muy interesante que estuvimos revisando, que se llama Zoom de género, si no me equivoco. Sí, está perfecto. Está perfecto. Entonces queremos ahondar un poquito más en el tema. ¿Cuál es la idea del Zoom de género? ¿Qué es lo que aborda? ¿Cuál es el propósito finalmente de este estudio? Para que partamos desde lo general y después vayamos ya como tema a tema más en lo particular. Mira, Zoom de género es un proyecto que nace el año pasado junto con el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Ya. de la UDP, Uh-huh. que es liderada por Juan Bravo, y que es un gran economista, Juan. Y me llama un día y me dice: Francisca, vamos a lanzar el Observatorio de Género dentro del Observatorio de Contexto Económico, y ahí y vamos a poner a disposición un montón de datos procesados a partir de todo lo que son las encuestas públicas del INE, principalmente, también la CACEN, etcétera. Entonces, después digo: Juan, ¿por qué no hacen un informe? Porque claro, los Excel no son tan fáciles. Bueno, y ahí Juan me Claro. invita a que lo hiciéramos juntos, OSEC-UDP y Chile Mujeres. Y la verdad que y tiene por objeto, en fondo, procesar y hacer zoom a ciertos grupos y a ciertas realidades que tú, si te metes al INE, tú en general no lo encuentras. Claro, muy difícil. Porque son datos que se procesan en base a encuestas públicas. Entonces, Ya, perfecto. ¿y Y por además qué? que son tablas eternas que uno con suerte entiende muchas veces, ¿no? Claro, y entonces la idea es, nosotros dijimos, claro, porque generalmente uno habla ya de la realidad de las mujeres, ¿ya? Claro. Pero la verdad, cuando tú empiezas a hacer zoom en determinados grupos, Ujú. la realidad te cambia completamente. O sea, por ejemplo, en un momento, entonces, ¿cómo tú vas a hacer buenas políticas públicas si tú no sabes cuál es el grupo que realmente necesita la ayuda? Perfecto. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Bueno, y ahí nace este Zoom de género, que es justamente zoom a las brechas de género que existen y a los problemas del mercado laboral. Ujú. Y lo hacemos de forma mensual. Pero además sacamos, perfecto, sí, ya. es un informe mensual. Ya. Pero el que estamos hablando ahora, el que nos convoca, es un Zoom especial que es una vez al año, Ya. que es el de las brechas de ingreso. Perfecto. Porque eso en base a la encuesta suplementaria de ingresos del INE, que sale una vez al año. Ya. Entonces, si bien nosotros, cada vez que salen los informes del INE mensualmente, hacemos el Zoom de género, tenemos este especial que una vez al año, y además hacemos el Zoom de género estudio anual, que mide todo el año completo. Entonces, en marzo lanzamos con toda la radiografía del 2022, porque de repente mensualmente te van cambiando mucho las cosas. Claro. Lo importante que el Zoom especial de género sobre brechas de ingresos tiene una vigencia de un año y está recién lanzado el mes pasado. Ya, Así que fantástico. está nuevito. Entonces podemos ver efectivamente ahí cuáles son las principales brechas salariales, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las principales cifras del estudio? ¿Qué es lo que nos muestra en términos generales? Y ahí vamos también bajando. Mira, en términos generales, esto es súper importante saberlo. Son las brechas entre hombres y mujeres, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es ir viendo según distintos factores cómo están las brechas de ingresos entre hombres y mujeres. Pero no es según cuánto ganan por el mismo trabajo. Eso Ya, es súper perfecto. importante tenerlo claro. O sea, no es que cuando yo te diga las brechas, por ejemplo, las brechas de ingreso entre hombres y mujeres generales que nos muestra este Zoom de género, es que las mujeres tienen ingresos promedio menores en un 25,5% respecto de los hombres. Ya, pero no significa mismo cargo, mismo puesto, No. misma responsabilidad, misma profesión. No, Nada. eso no significa eso, pero Perfecto. sí que las mujeres en general tienen ingresos menores que, o sea, aquellas mujeres que trabajan Ajá. en promedio tienen ingresos en un 25,5% menos que los hombres. Ese es el dato como Ese es general. ese es el dato como general. Perfecto. Ya, pero lo que pasa es que después nosotros lo empezamos a desglosar en distintas cosas. Ya. Entonces, por ejemplo, a mí hay unos datos que a mí me gusta mucho destacar de este Zoom, que es con respecto a la formalidad, a la informalidad, Ya. cómo aumenta o baja según esto. Ya. También con respecto al nivel de calificación de la
profesionales o laborales de las mujeres. Ya. Y también según la presencia de niños o niños menores de 3 años. O sea, ahí tú ves que las cifras cambian mucho. Ya, ¿ya? radicalmente. Ok. Claro, entonces, por ejemplo, si es que nosotros nos vamos, por ejemplo, al nivel de calificación, Ya. tú te das cuenta que a mayor calificación la brecha es mayor. ¿Ya? O sea, lo que uno debería pensar que a medida que las mujeres tienen mayor calificación Claro, laboral, las brechas vayan disminuyendo. claro, y a menor calificación, no sucede eso, todo lo contrario. Entonces, Ya, a mayor perfecto. calificación Claro. laboral es mayor la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. ¿Qué significa? Que ¿A las qué se mujeres más debe? calificadas Sí. tienen ingresos promedio Más bajos. claro, menos en relación a los hombres, Claro. ¿te fijas? Entonces, bueno, eso es algo que es digno de análisis y preguntarse. Después no tenemos que preguntar las causas, Claro. después nos tenemos que preguntar cuáles serían las soluciones de políticas públicas y empresariales para solucionar. Exactamente. Ya, después, otro dato que es súper relevante, ya es el dato, ponte tú, con respecto a la formalidad. ¿Ya? Ya. O sea, si que nosotros nos vamos, la formalidad es un gran protector de la brecha salarial, de la brecha de ingresos. La formalidad. La formalidad, o sea, Ya. te disminuye y te baja un 23% cuando tú tienes formalidad, pero te aumenta inmediatamente a un 32% en los trabajos informales. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, no solamente la mujer, además que las mujeres tienen más informalidad que los hombres, o sea, las mujeres que trabajan informales proporcionalmente son menos, o sea, son más que los hombres, ¿ya? Ya. O sea, en proporción al total de mujeres que trabajan, en el fondo. Ya. O sea, tenemos más informalidad en las mujeres Que los trabajadoras hombres. que más informalidad en los hombres trabajadores. Y Ya. además tenemos más brecha de ingresos en las mujeres que trabajan de forma informal. Entonces, la Aún más, informalidad aún es, más. sí, si la informalidad es un gran, en el fondo, factor, causa de una mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Entonces, si es que nosotros queremos que las mujeres tengan mejores ingresos, ¿ya? Claro, y que disminuya esa brecha. Y que disminuya esa brecha, pero que disminuya la brecha para bien, porque la Claro. brecha también te puede disminuir para abajo. La idea es que todos ganen más, No, no, claro. no que ganen menos. Vamos, Eso es bien importante, porque Sí. de repente uno dice, la brecha disminuyó, pero a lo mejor disminuyó todo para abajo. Estamos Claro. peor como país y estamos peor en términos laborales. Bueno, entonces, primero que nada, el tema de la formalidad. Tenemos que promover la formalidad laboral. Ahí está la seguridad social, ¿cierto? Ahí están las pensiones futuras, ahí está la protección de la salud, ahí está la protección a los accidentes laborales, ahí está la ley sana, ahí está el seguro de desempleo, está todo. O sea, toda la protección social está la formalidad, pero además está una protección a las brechas de ingreso. Entonces, primero que Claro. nada, ¿cómo logramos en el fondo que más mujeres se formalicen? Ujú. Ya que como conversábamos, proporcionalmente hay más mujeres en la informalidad que el hombre. Después Claro. ponte tú, Espérame, Francisca, perdona que te interrumpa ahí. Sí, obvio. ¿Y cuáles serían, ustedes ya tienen desarrolladas o más o menos algunas ideas de sugerencias como para generar nuevas políticas públicas o en el mismo círculo de personas de ICARE proponer, ¿no es cierto?, la promoción de los trabajos formales? ¿Hay algo ya como preparado en términos de minuta, de idea, de empezar ya a trabajar? O sea, que no se quede solamente en la encuesta, sino que haya compromiso No, también de nosotros- parte de los mira, de los nosotros empresarios. en tema de cómo promover la formalidad laboral de las mujeres lo hemos trabajado muchísimo. Ya. De hecho, en Chile Mujeres, y ahí te voy a contar un poco las políticas públicas que promovimos, que estamos promoviendo, que principalmente es a la cuna, ahí te voy a contar por qué. Ya. También el año pasado hicimos un enfoque de informalidad en Pivotes, que es una fundación que trabaja en torno a 4 causas y una de esas causas es la informalidad laboral, la reducción de la informalidad laboral, y también propusimos hartas propuestas de políticas públicas. Yo me quiero centrar en la principal política pública que promueve Chile Mujeres con otras organizaciones como Comunidad Mujer, que Ya. también ha sido muy activa. De hecho, estuvimos esta semana junto con la ministra del Trabajo, Janet Jara, ¿Ya? conversando para reactivar el proyecto Ley de Sala Cuna. ¿Por qué el proyecto Ley de Sala Cuna es tan importante? Porque en Chile es la ley vigente que tenemos de Sala Cuna en el artículo 203 del Código del Trabajo,
te limita la contratación de mujeres, por lo tanto te limita la formalidad en el trabajo de las mujeres. La formalidad puede ser formal dependiente o cierto formal independiente o por cuenta propia, pero si tú tienes que contratar a alguien y tú contratas a la mujer número 20, y puedes contratar al hombre número 21, 22, 23, 24, lo que quiera, y es padre, pero versus a la mujer número 20, sea o no sea madre, tú tienes y caes bajo la obligación de tener que pagarse a la cuna. Eso es interesante, sea o no sea madre, porque Claro, uno lo asocia al tiro con que, claro, la mujer número 20 tiene que ser mamá y por eso tienen que tener un contrato de sala cuna o un servicio de sala cuna en las empresas. Y eso es lo que desincentivaría en fondo a las empresas a contratar mujeres. Claro, sobre todo las pymes, porque imagínate, yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes 19 mujeres contratadas. Y 3 de esas mujeres tienen hijas o hijos menores de 2 años. Tú no les pagas a la cuna. Pero tú contrataste a la mujer número 20 de 60 años, por ejemplo, le tienes que pagarse a la cuna a las 3 que ya tenías contratada antes. Ya. O sea, da igual. Y esto por eso, esta ley es tan importante, porque no solamente afecta a las madres de niños o niñas menores de 2 años, sino que afecta la formalidad, la contratación de todas las mujeres. De todas las mujeres, claro. Entonces, es una aberración jurídica que todo el mundo sabe que es una ley nefasta y además excluye el derecho a la cuna a todas las mujeres que no tienen la posibilidad de trabajar en empresa mediana o grande, que tienen 20 o más mujeres contratadas, y además excluye el derecho a la cuna a todas las trabajadoras independientes y de casa particular. Y además excluye el principio de corresponsabilidad parental, porque acá el padre no existe para nada. O sea, da igual. Claro. La paternidad no tiene ningún costo asociado laboral. En cambio, exacto. la maternidad tiene muchísimos costos asociados para la empresa. Entonces, nosotros como Chile Mujeres tenemos una propuesta. En este minuto, obviamente, después de la pandemia, claramente el país quedó súper estresado, hay pocos fondos públicos. Entonces, para el Día en el Fondo de la Mujer de este año, el presidente Gabriel Boric anuncia el proyecto de Sala Cuna para Chile. Sala Cuna para Chile, que va a ser una indicación al segundo proyecto que presentó el presidente Piñera, que a nosotros no nos gustó nada, porque seguía vinculando el costo de Sala Cuna a la contratación de mujeres mayor o menor medida según el tamaño de empresa, pero se puede cambiar a través de una indicación, todos celebramos, pero resulta que se había dejado vinculado a la reforma tributaria y 2 horas después se cae la reforma tributaria porque se rechaza la idea de legislar en el Congreso y resulta que Sala Cuna para el Día de la Mujer, el gran anuncio, el Día de la Mujer duró 2 horas. Por supuesto que, nos llamaron de algunos medios y dijimos, por supuesto que, ¿cómo se vincula Sala Cuna en el Día de la Mujer a un eventual proyecto de ley? Bueno, entonces ahí nos hemos pasado a juntar, hemos tenido varias reuniones con el ministro Mario Marcel, nos ha recibido de forma muy amable todas las veces. Y ahora, como te contaba esta semana, también con la ministra del Trabajo, Janet Jara, justamente para ver cómo logramos, ministro, usted no tiene plata, veamos cómo sacamos esto adelante. Entonces nosotros le dijimos, ministro, ¿por qué no hacemos una cotización adicional que se debería pagar? Hay que calcularlo bien, pero jamás sería más de un 1% de cotización adicional y probablemente termina en torno al 0,5%, con el máximo imponible que hay en Chile, o sea, no es mucho por persona, en que esto vaya a un fondo solidario y que se autofinancie a través de esta cotización adicional. Para hombres y mujeres, cosa es que con el 0 ahí no te da para todos los hombres, pero que sea primero solucionémosle el problema de las mujeres y después empecemos a meter a los padres, ojalá al tiro, y si no se puede al tiro por un tema de recursos, vamos de a poquito. Pero lo primero es desvincular el costo de la cuna de contratación de mujeres para no inhibir la contratación de mujeres, para no afectar su formalidad laboral con el efecto que tiene, además, como estamos viendo en la brecha de ingresos. Claro. Y para extender el derecho a la cuna a todas las madres trabajadoras dependientes y de casa particular que ahora no lo tienen. Entonces ahí el ministro nos dice es que nosotros ya estamos y le vamos a poner 6 puntos de cotización adicional por lo que se está discutiendo en la reforma previsional. En la reforma previsional. Entonces, nos quedamos pensando. De nuevo, ministro. Ley de lobby, nuevamente, ministro. No fue recibido. Pero fantástico, hay que insistir. Sí, voy a ir pensando por dónde. Entonces, ahí, ministro, denos del 6%, un 0,3, un 0,5, un 0, lo que se necesite. Tenemos que calcularlo bien, pero jamás va a llegar al 1%. Sería raro. Claro. De ese 6%,
para sala cuna. Y le conviene a la reforma previsional, además. ¿Por qué? Porque tú no solamente necesitas que los mismos que coticen más, sino que más personas coticen. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú tienes que el 90% de las personas que trabajan de forma independiente no cotizan. No cotizan, claro. O sea, no está cotizando para sus pensiones futuras. Si tú, un universo de eso, tú les incentivas la cotización para que tengan derechos a la cuna, tú lo formalizas. Exacto. Entonces van a empezar a cotizar. Y eso significa cotizar para sala cuna, para sus pensiones Para las futuras, pensiones. para accidentes, para seguro de cesantía. Tú lo formalizas desde el inicio de su vida laboral, que es cuando generalmente son madres o son padres, que ojalá sea. O sea, incentiva la formalización, incentiva la reforma, la cotización. Entonces, la cotización, claro. Claro, y además, como el derecho a la cuna también sería para las trabajadoras de casa particular, es un grupo que también hay mucha informalidad. Sobre el 50% tenemos de informalidad de las trabajadoras de casa particular. Otro incentivo para la formalización. ¿Por qué? Porque tendrían derechos a la cuna y al empezar a cotizar, además estarían cotizando para sus pensiones. Entonces tú amplías el universo de personas que van a cotizar para pensiones futuras y además sacas a la cuna. Entonces lo que queremos es que estamos dando la pelea para que se acoja, que hace todo el sentido. Nosotros en cada espacio que lo ponemos es lógico. Parece lógico, es un círculo virtuoso, se mejoran las pensiones, se gana por todos lados, porque tú dices, claro, le estás quitando a los 6 puntos, tú le estás quitando algo, pero en verdad estás ampliando el universo de cotizantes. También, claro. Entonces, estás ganando por todos lados, está ganando el PIB, porque la mejor forma de mejorar el PIB y por lo tanto recaudar más para... Estamos hablando también de reforma tributaria, por otro lado, es mejorar la participación laboral femenina. No hay herramienta para mejorar el PIB que aumentar la participación laboral. Nosotros vivimos en un país donde menos de la mitad de las mujeres tienen un trabajo remunerado. O sea, imagínate toda la oportunidad de crecimiento que hay para toda el país. Esa fuerza laboral femenina, en el fondo, que hoy día no se está aprovechando. Claro, o sea, si tú me preguntas dónde está uno de los grandes potenciales de crecimiento para Chile, está en el crecimiento de la participación laboral femenina. Entonces no hay nada que te convenga más desde todos los puntos de vista económicos que invertir en eso. Que ¿Te fomentarlo, fijas? claro. Oye, ¿y qué les dijo el ministro? No, que lo iban a evaluar. Así que estamos esperando la evaluación. Claro. Va el proyecto. Un saludo para que eso... no. De aquí y la ministra también nos dijo que lo iban a evaluar. Y supuestamente aquí a final de año ya debiese estar ya presentada la propuesta de sala cuna nueva. Así que estamos. En eso estamos. Ahí con los dedos cruzados, ¿no es cierto? Que nos vaya bien. ¿Ah? Sí. Oye, aprovecho de preguntarte respecto de las brechas laborales, porque estamos hablando de, en el fondo, la formalización y la informalización. Pero también tenemos dentro de la formalización la jornada completa y la jornada parcial. Ahí también se encontraron diferencias, digamos, brechas entre hombres y mujeres. Se castiga mucho la jornada parcial. ¿Por qué? ¿Por qué se castiga? Se castiga mucho la jornada parcial porque en el fondo hay un tema con la jornada parcial. Finalmente tú con tal de trabajar un poco estás dispuesta a ceder mucho, ¿te fijas? Y también hay castigos asociados a la contratación de las jornadas parciales, porque en el fondo hay cotizaciones asociadas. Por ejemplo, volviendo al tema de sala cuna, ahí nosotros vemos que imagínate, les quiero poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes que pagar 300.000 pesos por sala cuna. Sí. Imagínate una persona que tiene un sueldo, estamos hablando que las mujeres tienen en promedio, de acuerdo a este Zoom de género brecha de ingresos, las mujeres formales tienen un ingreso promedio mensual aproximadamente de 750.000 pesos. Ya. Súmale eso a la cuna. Súmale a eso, a lo mejor incluso que ganan menos por jornada parcial. Entonces, si son promedio 750, ponte tú, ya, no creo que tenemos el sueldo mínimo, ya ponte tú que estén ganando en una jornada parcial 700.000 pesos, ¿ya? Súmale 300.000 pesos por sala cuna. Tú de 700.000 pesos pasas a 300.000 pesos. O una jornada parcial de, imagínate, 500.000 pesos. Se te sube 800.000 pesos. Claro. O una jornada parcial
de 300.000 pesos, porque acuérdate, el sueldo mínimo se reduce proporcionalmente según la jornada. Se te podría duplicar. Claro. Se te podría duplicar el sueldo por sala cuna. Estamos hablando de los ingresos, ojalá eso no fuera los ingresos. Pero podríamos pensar que una persona por jornada parcial en Chile pudiese ganar 300.000 pesos. Sí, podría ganar 300.000 pesos. Y se te puede incluso duplicar el sueldo. Claro, entonces ahí es no hay feroz. ningún incentivo. O sea, para la contratación de personas por media jornada y tampoco... Entonces imagínate qué probabilidad hay Claro. que tú te dices, ya, yo quiero una jornada parcial. Imagínate en un trabajo de poca calificación. Entonces pongámosle que tiene un sueldo de 500.000 pesos por media jornada. Entonces tú dices, ya, y tiene hijos, que no deberías preguntarlo porque está prohibido por nuestro código del trabajo, ya pero se entera. Claro. Entonces, es que si yo te hago contrato, te voy a tener que pagar 800.000 pesos en vez de 500.000 pesos. Yo soy una pyme, yo no te puedo. ¿Quieres trabajar? Sí, pero sin Claro. contrato, boletéame. Así nomás. Si es que, digamos. Y bueno, Claro. y así entonces están todas estas normas. Súmale además el prenatal, el postnatal, Claro. el fuero, la licencia por enfermedad grave del hijo o la hija menor de un año. O sea, son infinitos los costos asociados solamente a la maternidad y ninguno a la paternidad, prácticamente. Es que bueno, ahí tenemos un gran desafío entonces, porque la verdad es que habría que repartir un poco la responsabilidad, ¿no es cierto? Y no quedarnos nosotras las mujeres siempre con esa carga tan fuerte que tenemos muchas veces. Francisca, tenemos... O sea, yo creo que hay un mundo entero aquí para seguir conversando respecto del tema de las brechas salariales, del tema de la mujer, las diferencias también y la responsabilidad también de los padres. Así que, bueno, ya estamos llegando al fin del programa, pero... Te puedo dar un dato por que supuesto, no me gustaría dejar fantástico. de darlo. Es cómo aumenta la brecha de ingresos entre hombres y mujeres cuando tú vives en hogares con niños o niñas menores de 3 años, que estamos hablando, volvemos al Justo, universo claro, de sala cuna. El tema sala cuna, sí. Inmediatamente te aumenta de este 25,5 a una brecha de un 31%. O sea, estamos hablando que sala cuna y todas las leyes, cierto, que están vinculadas exclusivamente a la maternidad, también son una causa, aparte de menor participación laboral, de justamente mayor brecha de ingreso entre hombres y mujeres. O sea, ahí tenemos un dolor, y ese dolor, como vamos a lanzar, este fin de semana lanzamos el Zoom de género, el mensual, ¿Ya? donde vamos a ver todas las brechas de participación, de ocupación, de desempleo, todas, pero según quintil de ingresos, que ahí tomamos la CACEN. Ya. Y vamos a ver el dolor, y ahí eso es para otra conversación, porque no te puedo Sí. adelantar los resultados, pero ahí vamos Sí. a ver el dolor que hay en las mujeres de los quintiles más pobres. Más o sea, bajos. esto ya deja de ser un tema solamente de brecha entre hombre y mujer, sino que pasa a ser un tema de brecha profundo del mercado laboral, de las oportunidades, de formalidad, cómo se agrava el desempleo, cómo se afecta la participación entre las mismas mujeres, Claro. de más recursos y de menos menos. recursos, y tenemos que tomar conciencia de ese dolor que tenemos como país. Claro, y hacernos cargo de eso también. Francisca, entonces mira, fantástico me parece porque vamos a tener que volver a conversar respecto de este doble clic en el Zoom de género mensual. Así que te dejo invitada feliz para un próximo programa de Economía a Fondo para que andemos un poco en ese tema. Y bueno, a todos ustedes agradecerles el que nos hayan acompañado, agradecerle a Francisca también y a José que estuvo con nosotros antes, y dejarlos invitados para un nuevo programa Economía a Fondo, recuerden, por Agricultura Radio y también por Agricultura Televisión y disponible en sus plataformas. Así que nos vemos en un próximo Economía a Fondo.